Tras la Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio Otomano dejó al Medio Oriente fragmentado y vulnerable a las ambiciones de las potencias europeas. En este nuevo orden, Palestina quedó bajo administración británica, en lo que se conocería como el Mandato de Palestina. Durante este periodo, el Reino Unido asumió el control de la región con una misión ambigua: administrar el territorio hasta su independencia, mientras respondía a compromisos previos tanto con las comunidades árabes locales como con el movimiento sionista europeo. En los años que siguieron, la llegada masiva de inmigrantes judíos, las tensiones con la población árabe autóctona y las contradicciones de la política imperial británica transformaron Palestina de forma irreversible. En los próximos minutos, examinaremos cómo se configuró este mandato, qué papel desempeñó el sionismo en su desarrollo y de qué manera se sentaron las bases de un conflicto que aún perdura. Durante más de 4 siglos, Palestina formó parte integral del Imperio Otomano. Gobernada desde Constantinopla, ahora conocida como Estambul, la región fue administrada como una provincia más, con una población diversa que incluía musulmanes, cristianos y judíos, mayoritariamente árabes en su identidad cultural y lingüística. Bajo el sistema otomano, las comunidades religiosas gozaban de cierto grado de autonomía interna mediante el sistema de milets. A comienzos del siglo XX, Palestina era una región agraria, poco industrializada y con escasa presencia extranjera. Sin embargo, su valor simbólico, geoestratégico y religioso despertaba el interés de potencias europeas y movimientos emergentes. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Otomano se alió con las potencias centrales. En respuesta, el Reino Unido buscó debilitarlo desde dentro, fomentando rebeliones árabes contra el dominio otomano. En este contexto, se desarrollaron 3 compromisos contradictorios por parte del gobierno británico. En primer lugar, la correspondencia de Hussein McMahon, 1915, en la que los británicos prometieron a los árabes la independencia de vastos territorios otomanos a cambio de su apoyo contra Estambul. En segundo lugar, el acuerdo Sykes-Picot en 1916, negociado en secreto con Francia, que preveía el reparto colonial del Oriente Próximo tras la guerra. Y en tercer lugar, la Declaración Balfour en 1917, en la que el gobierno británico expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin consultar a la población local. Estas promesas solapadas no solo revelaban la estrategia imperial británica, sino que también sembraban las bases de una futura confrontación. Finalizada la guerra y derrotado el Imperio Otomano, las potencias vencedoras impusieron su dominio sobre las antiguas provincias mediante el sistema de mandatos establecido por la Sociedad de Naciones. Tras el fin de la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó al Reino Unido el mandato sobre Palestina en 1922, aunque la administración británica de facto había comenzado 2 años antes, en 1920. El mandato confirmaba formalmente la responsabilidad británica de gobernar el territorio
hasta que éste pudiera alcanzar la independencia. Sin embargo, su redacción incluía una cláusula clave: la implementación de la Declaración Balfour. Esto implicaba que el Reino Unido debía facilitar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, al tiempo que aseguraba los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, que en ese momento representaban la inmensa mayoría de la población. Desde el inicio, el mandato estuvo marcado por una profunda ambigüedad. Para los líderes sionistas, representaba una oportunidad histórica de avanzar hacia la creación de un Estado propio. Para la población árabe palestina, en cambio, suponía una amenaza directa a su mayoría demográfica, a su soberanía y a su tierra. En estos primeros años, comenzaron a llegar oleadas de inmigración judía, principalmente desde Europa Oriental, en lo que se conoce como la tercera y cuarta Aliyá. Estas migraciones, aunque aún limitadas en número, provocaron tensiones visibles, especialmente por la adquisición de tierras por parte de agencias sionistas y el desplazamiento de campesinos árabes. El gobierno británico, intentando mantener el equilibrio, adoptó una política ambivalente. Reconocía el derecho de los judíos a inmigrar y organizarse, al tiempo que negaba a los árabes cualquier forma de representación política significativa. Esta asimetría provocó un malestar creciente que no tardaría en convertirse en confrontación abierta. Durante las décadas de 1920 y 1930, Palestina vivió una transformación social y política profunda. El aumento progresivo de la inmigración judía, impulsado por el movimiento sionista y facilitado por las autoridades británicas, comenzó a alterar el equilibrio demográfico del territorio. Entre 1919 y 1939, más de 300.000 judíos llegaron a Palestina, muchos de ellos huyendo del antisemitismo en Europa Oriental y, más tarde, del ascenso del nazismo. Estas olas migratorias intensificaron las tensiones con la población árabe local, que veía cómo sus tierras eran adquiridas por instituciones sionistas y cómo se consolidaban estructuras económicas, educativas y defensivas separadas. Paralelamente, el gobierno británico mantenía su política de ambigüedad, sin ofrecer soluciones claras ni representación política a la mayoría árabe. Los primeros estallidos de violencia no tardaron en producirse. En 1920, 1921 y 1929 se registraron disturbios y enfrentamientos sangrientos entre comunidades, siendo especialmente graves los sucesos de Hebrón, donde una parte de la población judía fue asesinada o expulsada. Estos episodios reflejaban una fractura cada vez más difícil de contener. Ante la creciente frustración, el movimiento nacionalista árabe palestino comenzó a organizarse con mayor fuerza. La situación alcanzó un punto crítico entre 1936 y 1939, con el estallido de la Gran Revuelta Árabe, una insurrección generalizada contra el dominio británico y contra la inmigración judía. Durante estos 3 años, se produjeron huelgas, sabotajes y enfrentamientos armados. En respuesta, las autoridades británicas desplegaron una dura represión militar y recurrieron incluso a la colaboración de milicias judías para sofocar la rebelión. Como resultado, el liderazgo político árabe palestino quedó debilitado, exiliado o encarcelado. El Reino Unido, presionado por la violencia, publicó el Libro Blanco de 1939,
en el que restringía la inmigración judía y prometía un futuro Estado binacional. Sin embargo, para entonces, el conflicto ya había adquirido una dinámica propia que la administración británica era cada vez menos capaz de controlar. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 desplazó momentáneamente la atención internacional de Palestina hacia el conflicto global. Sin embargo, los acontecimientos del conflicto tendrían un impacto profundo en el destino del mandato. El Holocausto, que culminó en el asesinato de 6 millones de judíos europeos, reforzó la presión internacional sobre el Reino Unido para permitir una mayor inmigración judía a Palestina. A pesar del Libro Blanco de 1939, que limitaba el ingreso de judíos al territorio, miles de personas intentaron acceder de forma clandestina, en lo que se conoció como inmigración ilegal o Aliyah Bet. El rechazo británico a muchos de estos refugiados, incluso tras el fin de la guerra, generó una fuerte reacción en la opinión pública mundial y provocó una escalada en la violencia dentro del mandato. A partir de 1945, el movimiento sionista intensificó sus esfuerzos armados. Grupos como el Irgun, la Hagana y Lehi, conocido como el Grupo Stern, llevaron a cabo atentados contra infraestructuras británicas, oficinas administrativas e incluso contra soldados. El atentado más emblemático fue el del Hotel King David, en Jerusalén, en 1946, que causó decenas de muertos. Paralelamente, la comunidad árabe palestina, debilitada tras la revuelta de los años 30, carecía de una dirección política unificada y de recursos comparables. La violencia intercomunal aumentó, y los británicos, desgastados económica y políticamente tras la guerra, comenzaron a considerar su retirada. En 1947, el Reino Unido remitió el asunto a las Naciones Unidas. En noviembre de ese mismo año, la Asamblea General aprobó la Resolución 181, que proponía la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con un estatus internacional especial para Jerusalén. La dirigencia sionista aceptó el plan con reservas. Los líderes árabes lo rechazaron rotundamente, alegando que vulneraba el principio de autodeterminación. Inmediatamente después de la resolución, estalló una guerra civil dentro del mandato, con enfrentamientos armados entre milicias judías y grupos árabes. La violencia se extendió por todo el territorio, y en medio del caos, el Reino Unido anunció su retirada definitiva para mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirase oficialmente el mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Al día siguiente, una coalición de países árabes vecinos invadió el territorio, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Durante los meses que siguieron, más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares en lo que la historiografía árabe denomina la Nakba, la catástrofe. Muchos de ellos jamás pudieron regresar. Las estructuras políticas árabes palestinas quedaron desmanteladas y el territorio fue dividido entre Israel, Jordania y Egipto. Así terminaba el mandato británico de Palestina, pero no el conflicto.
La configuración territorial, demográfica y simbólica impuesta durante este periodo sentó las bases de una disputa que aún hoy sigue sin resolverse. Es importante subrayar que lo aquí expuesto constituye tan solo una síntesis de un proceso mucho más amplio, profundo y matizado. Los factores históricos, ideológicos y sociales implicados son numerosos y a menudo contradictorios. Comprender el origen del mandato y sus consecuencias no resuelve el conflicto actual, pero sí permite situarlo en una perspectiva histórica necesaria. Solo desde el conocimiento riguroso del pasado es posible abordar con seriedad los retos del presente.